Moisés y Ramón me pregunta. Ellos son hermanos en Cristo Jesús que profesan la religión adventistas del séptimo día, y creen que el sábado sigue siendo el día sagrado según el cuarto mandamiento, y que el cambio al domingo fue una apostasía humana. Maestro, ¿cuál es el verdadero día de descanso proclamado por Dios? Bendiciones. Su pregunta es de gran importancia, porque toca un tema central en la relación del ser humano con Dios, el día de reposo. Vamos a responderla con fundamento bíblico, claridad y respeto por las diferentes tradiciones, para que puedas discernir la verdad según la palabra de Dios. El Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. Les responderé a nuestros amigos y congregantes. ¿Lo importante que es su pregunta? ¿Cuál es el verdadero día de descanso proclamado por Dios? El séptimo día, el sábado. Dios Padre instituyó el día de reposo desde la creación. Y concluyó Dios Padre en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Este día, el séptimo día de la semana, sábado, fue establecido por Dios como un día santificado y bendecido. No fue una ley posterior, sino parte del orden original del mundo. El sábado en los 10 mandamientos. En el pacto con Israel, Dios incluyó el reposo del sábado como parte de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20:8-10. Aquí se confirma, el séptimo día es el día de reposo, dedicado a Jehová, no a tradiciones humanas. ¿Qué día cambiaron las religiones? Aunque Dios estableció el sábado, séptimo día, muchas religiones adoptaron otros días. Veamos cuáles. 1. El sábado, viernes al anochecer hasta sábado al anochecer. Religiones que lo guardan. Adventistas del séptimo día. Mesiánicos judíos creyentes en Jesús. Judaísmo tradicional. Base bíblica, Génesis 2:3, Éxodo 20:8-11, Lucas 23:56, Hechos 13:14, 42, 44, 16:13, 17:2, 18:4. Nota, Jesús, su madre, los apóstoles y Pablo guardaban el sábado como costumbre, Lucas 4:16, Hechos 13:14. 2. El domingo, primer día de la semana. Religiones que lo guardan. Iglesia Católica Romana. Mayoría de iglesias protestantes, bautistas, pentecostales, metodistas, etc. Argumentos comunes. Jesús resucitó el primer día de la semana, Mateo 28:1, Marcos 16:2. Los discípulos se reunían el primer día de la semana, Hechos 27, 1 Corintios 16:2. Pero atención. Nunca se dice en la Biblia que el domingo reemplace al sábado. No hay mandato de Jesús ni de los apóstoles que digan, ahora guardad el domingo en lugar del sábado. La resurrección fue un evento glorioso, pero no cambia el mandamiento del reposo. Hecho histórico. El cambio oficial del sábado al domingo fue establecido por el emperador Constantino en el año 321 después de Cristo, cuando decretó que el día del sol, domingo, sería día de descanso civil. Posteriormente, la Iglesia Católica reconoció este cambio como una decisión de autoridad eclesiástica, no bíblica. Hemos trasladado el día de descanso del sábado al domingo, por la autoridad de la Iglesia. Catholic Catechism, fuente histórica. 3. Cualquier día, sin día específico. Algunas denominaciones creen que todos los días son iguales espiritualmente. Citando Romanos 14, 5-6. Uno hace diferencia entre día y día, otro estima iguales todos los días.
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Interpretación correcta. Este pasaje habla de días festivos judíos, lunas nuevas, fiestas ceremoniales, no del cuarto mandamiento, que es moral y eterno. La libertad aquí es sobre tradiciones judías, no sobre el reposo semanal instituido en la creación. ¿Qué dice Jesús sobre el sábado? El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Jesús no abolió el sábado, sino que lo restauró a su propósito original, descanso, adoración, sanidad, bienestar. Él sanó en sábado, enseñó en sábado, y lo llamó Día del Señor, Marcos 2:28. Comparativa, ¿qué día guardan? Religión grupo día de reposo base. Judaísmo sábado, viernes anochecer a sábado anochecer, ley de Moisés, Génesis 2. Adventistas del séptimo día sábado obediencia al cuarto mandamiento. Iglesia Católica domingo tradición y decreto eclesiástico. Protestantes, mayoría, domingo costumbre, resurrección de Cristo. Cristianos no denominacionales varía, domingo o ninguno, interpretación libre. ¿Cuál es el verdadero día de descanso? El verdadero día de descanso proclamado por Dios es el sábado, séptimo día. Fue instituido en la creación, confirmado en los 10 mandamientos, guardado por Jesús y los apóstoles. El domingo fue adoptado por tradición humana, no por mandato bíblico directo. Aunque honramos la resurrección de Cristo, no debemos confundir celebración con reemplazo del mandamiento. Llamado a la verdad, para el Centro de Formación Teológica Bíblica. Hermanos del camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús, edifiquemos sobre la roca de la palabra, no sobre tradiciones. Guardad, pues, mis estatutos y mis decretos, porque el hombre que los hiciere, vivirá por ellos. Levítico 18:5. Que nuestro estudio teológico nos lleve a honrar todos los mandamientos de Dios, no solo los que son cómodos. Discernir entre tradición humana y verdad eterna. Ser luz en un mundo de confusión. Oración final. Señor, gracias por tu palabra que es verdad y luz. Ayúdanos a no cambiar tus mandamientos por tradiciones humanas. Danos corazón humilde para aceptar toda tu voluntad, incluso cuando va contra lo establecido. Que tu Espíritu nos guíe en toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda. La verdad no cambia con el tiempo. Dios bendice a los que guardan su palabra, no a los que la adaptan. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. Jesús, como judío, guardaba el sábado. Sí, es correcto. Jesús nació y vivió como judío, y como tal, observaba la ley mosaica, incluyendo el sábado, el séptimo día, sábado igual a Sabbat en hebreo, que fue establecido por Dios mismo en el Génesis y confirmado en el Decálogo. Éxodo 20, 8-11. Éxodo 20, 8-11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y reposó el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, Mateo 5:17. Él guardaba el sábado, pero también le enseñó que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, Marcos 2:27, y que Él es Señor del sábado, Marcos 2:28. 2. ¿El sábado fue establecido por Dios el Padre? Sí, absolutamente. El sábado fue instituido por Dios en el Génesis 2, 2-3, al finalizar la creación, y fue posteriormente incluido como mandamiento en el Sinaí. No fue una invención humana, sino un mandato divino. 3. Entonces, ¿por qué muchos cristianos guardan el domingo? Aquí entra la evolución histórica y teológica dentro del cristianismo primitivo. A. La resurrección de Jesús ocurrió el primer día de la semana. Mateo 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1,
Juan 21. Todos los evangelios indican que Jesús resucitó el primer día de la semana, domingo. Este día comenzó a ser significativo para los cristianos como día de la resurrección, el día del Señor, Curiaque Emera, Apocalipsis 1:10. B. Reuniones cristianas en el primer día de la semana. Hechos 27. Un domingo, cuando nos reunimos para partir el pan. 1 Corintios 16:2. Cada domingo, cada uno de ustedes aparte pongan algo. Esto muestra que ya en el siglo I, los cristianos se reunían regularmente el primer día de la semana, no solo por tradición, sino para conmemorar la resurrección. C. Teológicamente, el domingo como nuevo sábado simbólico. El sábado recordaba la creación. El domingo celebra la nueva creación en Cristo, 2 Corintios 5:17, la resurrección y la victoria sobre la muerte. No es que el domingo reemplace al sábado como mandamiento ceremonial, sino que adquiere un significado nuevo y central en la vida cristiana. 4. ¿El domingo fue establecido por Dios como día de reposo? Aquí hay que matizar. No hay un mandato explícito en el Nuevo Testamento que diga, ahora el sábado es domingo y debes guardarlo como día de reposo. Pero sí hay una práctica clara de reunión y adoración dominical en el cristianismo apostólico. Con el tiempo, especialmente desde el siglo IV, con el emperador Constantino en 321 DC, el domingo fue establecido como día de descanso civil en el Imperio Romano, no solo por razones religiosas, sino también culturales. 5. Diferencias entre denominaciones. Iglesias protestantes tradicionales, luteranos, anglicanos, bautistas, etc., ven el domingo como día de adoración, pero no necesariamente como sábado cristiano. Enfatizan la libertad cristiana, Romanos 14, 5-6. Adventistas del séptimo día, creen que el sábado, sigue siendo el día sagrado según el cuarto mandamiento, y que el cambio al domingo fue una apostasía humana. Iglesia Católica reconoce que el cambio del sábado al domingo fue una decisión eclesiástica, basada en la resurrección de Cristo y la tradición apostólica, no en un mandato directo de las Escrituras. El sábado fue establecido por Dios en la creación y confirmado en la ley. Jesús, como judío campo, lo guardaba. Los cristianos primitivos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, domingo, para conmemorar la resurrección de Jesús. El domingo no fue establecido como nuevo sábado por un mandato explícito de Dios el Padre, sino que adquirió importancia teológica y práctica en la comunidad cristiana. Hoy, el domingo es el día principal de adoración para la mayoría de los cristianos, no como sustituto legalista del sábado, sino como celebración de la resurrección y la nueva vida en Cristo. Romanos 14, 5-6. Uno estima que un día es más importante que otro estima que todos los días son iguales. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. El que observa cierto día, lo hace para el Señor. La esencia no es tanto el día, sino el corazón con que adoramos a Dios y nuestra fidelidad a Cristo, el Señor del sábado y de la resurrección. Edifiquemos sobre Éxodo 16 para darle contexto a lo anteexpuesto para edificarlos más sobre su pregunta. El capítulo 16 del libro de Éxodo se encuentra en el contexto del viaje del pueblo de Israel a través del desierto después de su salida de Egipto. Esta narrativa no solo narra la provisión divina de alimento, sino que también aborda temas fundamentales de fe, dependencia y comunidad. A lo largo de este análisis, examinaremos los eventos descritos en Éxodo 16, sus implicaciones teológicas y los principios que podemos extraer para nuestra vida contemporánea. Contexto histórico. Para entender adecuadamente el Éxodo 16, es crucial situar el relato dentro de sus circunstancias históricas. Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto, pero se encontraba en una travesía incierta a través del desierto, enfrentando no solo la dureza del entorno, sino también sus propias ansiedades y dudas.
La falta de alimento se convirtió en una preocupación significativa que reflejaba la fragilidad de la fe del pueblo. El lamento del pueblo. El capítulo comienza con los israelitas murmurando contra Moisés y Aarón, expresando su añoranza por las carnes y panes que disfrutaban en Egipto, Éxodo 16, 2-3. Esta queja revela una falta de confianza en la provisión de Dios y una tendencia humana a idealizar el pasado, ignorando las realidades de la opresión sufrida en Egipto. La murmuración no solo es un signo de descontento, sino que también implica una desconfianza hacia Dios y su capacidad para cuidar de su pueblo. La provisión de maná. En respuesta a las quejas del pueblo, Dios promete enviar pan del cielo. Este maná, que significa ¿qué es esto?, en hebreo, se convierte en un símbolo de la provisión divina, Éxodo 16, 4-15. Cada día, el pueblo reconocía suficiente maná para sustentar a sus familias, pero se les instruyó que no reconocían más de lo necesario, excepto antes del día de reposo. Esta instrucción revela principios importantes sobre la confianza y la obediencia. Dios provee lo suficiente cada día, y el descanso sabático es un recordatorio de la dependencia de su provisión. El significado espiritual del maná. El maná puede interpretarse como una anticipación del sustento espiritual que Cristo ofrecería en el Nuevo Testamento. En Juan 6:35, Jesús se presenta como el pan de vida. Así como el maná sostenía a los israelitas esencialmente, Cristo sostiene espiritualmente a aquellos que creen en Él. Esta conexión entre el maná y la enseñanza de Jesús abre un camino de reflexión sobre la necesidad de depender de Dios no solo para las necesidades físicas, sino también para las espirituales. Las instrucciones sobre el maná. Dios instruyó a los israelitas sobre cómo recoger el maná. Ellos debían recogerlo cada mañana y podrían ser almacenados para el día de reposo, pero no debían conservarlo más de un día, ya que se echaría a perder. Éxodo 16, 16-20. Aquí se muestran dos principios. Primero, la importancia de la obediencia a las instrucciones de Dios. Segundo, la idea de que Dios quiere que su pueblo viva en un ritmo de vida que incluye el descanso. La recolección diaria del maná sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la necesidad humana de depender de Él diariamente. La observancia del sábado. A medida que avanza el relato, Dios establece el séptimo día como un día de descanso, donde no se debía recoger maná. Éxodo 16, 23-30. Este principio se convierte en un pilar de la ley mosaica y resuena con la creación, donde Dios descansó en el séptimo día. La observancia del sábado no solo es práctica, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas sobre la relación entre Dios y su creación. Nos recuerda que, al igual que los israelitas, nosotros también debemos priorizar el descanso y la adoración a Dios en nuestras vidas. La reacción del pueblo. El pueblo, sin embargo, mostró resistencia a seguir las instrucciones dadas. Algunos intentaron recoger maná en el día de reposo y encontraron que no había. Éxodo 16:27. Esto refleja una tendencia humana común de querer controlar el suministro en lugar de confiar en la provisión de Dios. A través de esta experiencia, vemos que la fe y la obediencia son esenciales para vivir en comunión con el Señor. El relato de Éxodo 16 tiene un profundo significado para nuestra vida moderna. Nos llama a confiar en la provisión de Dios, a reconocer nuestra dependencia de Él y a observar un ritmo de vida que incluye descanso y adoración. A través de la experiencia del maná, los israelitas aprendieron sobre la fidelidad de Dios, una lección que resuena hoy en nuestro caminar espiritual. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias quejas y ansiedades, y cómo éstas pueden obstaculizar nuestra relación con Dios. Al meditar en la provisión de maná, somos desafiados a recordar que, al igual que el pueblo de Israel, somos llamados a vivir por fe, confiando en que Dios nos proveerá lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Alentémonos mutuamente a buscar la dependencia de Dios, a practicar la obediencia y a encontrar descanso en su presencia, reconociendo que en el camino de la vida siempre estaremos bajo su cuidado.
Que esta reflexión sobre Éxodo 16 nos inspire a edificar nuestras vidas sobre la roca firme de la fe en el Dios que provee. El día de descanso que Dios impuso es el sábado, el séptimo día de la semana, tal como lo establece el cuarto mandamiento en Éxodo 20, 8-11. Este día está consagrado a la adoración y al descanso, tal como Dios descansó en el séptimo día después de la creación. Aunque el domingo se ha adoptado como el día de descanso en el cristianismo por conmemoración de la resurrección de Jesucristo, el día original y bíblico de reposo es el sábado. Fundamentos bíblicos del sábado como día de reposo. La creación, Dios santificó el séptimo día, el sábado, después de la creación, Génesis 2, 2-3, haciendo un día de descanso para la humanidad. Los 10 mandamientos. El mandamiento de acuérdate del día del sábado para santificarlo es claro y conciso, indicando que el día séptimo es para el descanso consagrado a Dios. Ejemplo de Jesús y los apóstoles, Jesús mismo enseñó y guardó el sábado, y los apóstoles continuaron esta práctica al reunirse el sábado, el día de reposo bíblico. Diferencias en la práctica religiosa. Judaísmo, observan el sábado como su día sagrado de descanso. Cristianismo, generalmente observan el domingo, pero esto es un cambio posterior en la práctica religiosa, en conmemoración de la resurrección de Jesucristo. No una institución bíblica original de Dios como día de reposo. El Islam, los musulmanes consideran el viernes como un día de oración y congregación, pero no es un día de descanso en el mismo sentido que el sábado bíblico. Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Explore quién como Dios. Él es santo. Él es amor. Él es verdad. Edificando vidas. En el camino a la luz, la verdad nos guía. Cristo es la roca, nuestra melodía. Cada día su palabra nos quiere enseñar, y en su amor nuestras vidas transformar. Camino a la luz, edificando la verdad. Cristo Jesús es quien vida nos da. Una dosis de su palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Camino a la luz, verdad que transforma. En Cristo hallamos poder y verdad. Su palabra nos guía, nos hace brillar, formando discípulos, sembrando fe. En la luz de Jesús venceremos de pie. Camino a la luz, Cristo es Señor, fuente de vida, mensaje de amor. Camino a la luz, verdad eterna. Jesús es el centro, victoria triunfal. Centro de formación teológico bíblico. Camino a la luz, donde exploramos la verdad y edificamos vidas. Palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Camino a la luz, verdad que transforma la verdad. Cristo Jesús es quien vida nos da. Una dosis de su palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Es su voz la que nos hace renacer.
bíblico, camino a la luz, donde exploramos la verdad y edificamos vidas. Liderazgo. The Magazine. Forjando líderes a través de la educación en valores. Descubre un canal que inspira y educa, ofreciendo contenido educativo, social e informativo. Únete a nosotros en la misión de formar líderes del mañana, promoviendo principios y valores fundamentales. Suscríbete.